Hola a todos, yo soy el Perón, ganó mi ley y cae mi ideología. Todos corrieron al Banco Central, la dolarización llega a la Argentina. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca de las cosas que propone hacer Milei en su gobierno. ¿Voy a poder secuestrar niños para luego vender sus órganos en un mercado libre y legal? ¿Voy a poder comprar armas por mercado libre y que le lleguen a mi primo de 10 años para que luego se pegue un tiro en la cabeza como aparece en una propaganda criticando a Milei? ¿Se va a legalizar el matrimonio con perros y hermanas? Tristemente, para los amigos de Santiago del Estero les digo que no, pero bueno, vamos con eso. Lo que yo voy a hacer en este video es reaccionar e intentar explicar las propuestas de Milei haciendo un punto y yo explayándome e intentando básicamente hacer que se entienda mejor lo que plantea Milei. Bueno, básicamente en los primeros minutos del video Milei explica lo que está haciendo mal el Estado y cuál debería ser su función en realidad. El funcionamiento de la economía. La función del Estado no es entrometerse en cada aspecto de la vida de los individuos, ni para bien ni para mal. La función del Estado es proteger los derechos fundamentales, es decir, proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por ello, nuestra primera acción de gobierno... Igualmente, ustedes ven los 3 derechos que menciona Milei que debería proteger el Estado. Sin embargo, durante su gobierno, según las cosas que él dijo, el Estado va a seguir garantizando muchos derechos que existen ahora, por ejemplo, salud pública, educación pública. Básicamente son cosas que provee el Estado y se las considera derechos. Así que no son solo esos 3 derechos que él menciona: vida, libertad y propiedad. El gobierno va a ser promover una reforma completa del Estado para volver al modelo de Estado que teníamos antes de la llegada del kirchnerismo al poder. En ese sentido, vamos a eliminar todos los ministerios salvo 7, que son... Bueno, antes de que Milei nombre los ministerios que van a quedar, les voy a mencionar que en este momento tenemos 18 ministerios. Acá voy a dejar las fotos mencionando los ministerios y la gente que está a cargo de ellos en este momento, así que terminaría reduciéndolos de 18 a 8 básicamente. Son 10 ministerios menos. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Infraestructura. Y lo que sí vamos a hacer es adicionar un ministerio. Vamos a crear el Ministerio de Capital Humano. Además de estas cuestiones, vamos a eliminar todas las jefaturas de gabinete de todos los ministerios, secretarías y direcciones que se crearon simplemente para colocar amigos. Completamente de acuerdo, la verdad es que es un gasto extra para el Estado, es gente que no llegó ahí por el mérito de saber hacer bien las cosas, sino por ser amigo de, primo de, conocido de, cosas así. Vamos a eliminar todos los equipos de análisis de políticas públicas creada en cada ministerio que hoy funciona como peaje y centralizaremos el proceso de control dentro de la jefatura de gabinete. Poner en funcionamiento efectivo el área de control de gasto de cada ministerio para controlar el gasto público. Bien, lo van a controlar. Este proceso implica necesariamente que muchos empleados públicos quedarán sin funciones debido al cierre de ministerios, organismos, direcciones, secretarías y demás. No vamos a echar a ningún empleado de carrera del Estado. Serán reasignados a áreas donde sí sean necesarios. Lo que sí vamos a hacer es echar a todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan hecho durante el año 2023. Lo que decía antes, conocido de, amigo de... También eliminaremos todo tipo de privilegio como seguridad, choferes y demás para todo el personal del Estado, con excepción de las personas que lo requieren por cuestiones de seguridad. Además... Aparte, me gustaría agregar que estos organismos en general son utilizados para hacer propaganda del gobierno y, como saben, durante este último gobierno, durante la campaña de Milei, se hizo una campaña del miedo contra él. O sea, se utilizó recursos del Estado ocupados con nuestros impuestos para atemorizar a la gente y que no lo vote o hablar a favor de este gobierno, cosa que en mi opinión no está bien. Si quieren, dejen en los comentarios qué piensan ustedes acerca de eso, si es necesario o no tener medios de información públicos. En cuanto a las reformas económicas, la Argentina no crece hace décadas. El modelo económico implementado por los políticos durante los últimos 100 años es un modelo colectivista que pretende centralizar todas las decisiones económicas de los individuos en las manos de unos burócratas que casualmente terminan todos millonarios. ¿Qué producir? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A quién venderle? ¿A quién no? ¿Cuánto cobrar? ¿Qué se puede importar? ¿Qué se puede exportar? Todo esto está en las manos. Por ejemplo, durante este gobierno
cuando estaba Alberto Fernández, creo que fue hace 2 años más o menos, se prohibió la exportación de carne, si no recuerdan, porque decían que los precios de la carne estaban muy altos. O sea, el gobierno quiere decidir a quién le podemos vender, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. La verdad, yo no estaría de acuerdo. Mano de burócratas inescrupulosos. Este modelo no funciona, no va a funcionar nunca, no importa cuán bien intencionados sean los burócratas, siempre va a funcionar mal. El único modelo que funciona para que un país crezca es el modelo de la libertad, un Estado limitado, comercio libre y respeto a la propiedad privada. En ese sentido, promoveremos una serie de reformas secuenciales que tienen por objetivo devolverle la libertad a los argentinos, para que puedan comerciar y crecer sin tener que pedirle permiso a los políticos. Esas reformas incluyen reducción drástica del gasto público. Luego del reordenamiento del Estado, aspiramos a reducir gastos por 15 puntos del PBI. Esto será la primera etapa a la que nos abocaremos en materia económica. Reducción de impuestos. Una vez reducido el gasto público, bajaremos impuestos con la intención de eliminar el 90% de los impuestos actuales que solo tienen un impacto de alrededor de 2% del PBI en términos recaudatorios, pero que entorpecen tremendamente el funcionamiento de la economía. Con esto de la reducción del gasto público, él siempre explica que la obra pública no la va a hacer más el Estado, sino se la va a dejar en manos de los privados, que ellos hagan licitaciones, que se encarguen ellos básicamente de construir todo, de puentes, arreglar las veredas, de todo lo que haya que hacer. Y eso, como funciona en Chile básicamente. Si ustedes se fijan, está mucho mejor administrada la obra pública, y él siempre habla de los incentivos a la Suiza. O sea, simplemente escuchar la palabra Suiza, saben que eso solo puede salir bien. Al mismo tiempo, estamos pensando en una modernización laboral. Una vez reducido el gasto público y eliminado impuestos, avanzaremos en una reforma del sistema laboral argentino para ir a un modelo como el que tiene implementado la UOCRA, con un esquema de seguro de desempleo, pero con una mayor profundidad financiera. La regulación laboral... Milei se refiere a que los empleados paguen un seguro todos los meses, y cuando estén desempleados, y ese seguro les va a empezar a pagar los aportes que hayan hecho ellos. Así funcionaría el sistema ahora. En Argentina es arcaica y solo sirve para entorpecer la generación de puestos de trabajo. Este cambio que estamos proponiendo nosotros permitirá que en el sector formal pasemos de un mercado de 6 millones de puestos de trabajo a uno de 14 millones de puestos de trabajo. En cuanto a la apertura comercial, una vez realizado las reformas anteriores, donde seremos competitivos en lo fiscal, seremos competitivos en el plano laboral, procederemos a avanzar en una apertura comercial unilateral a la chilena, dado que con nuestras reformas las empresas argentinas serán competitivas en el mundo. Lo que va a hacer primero es bajar el gasto público para posteriormente bajar los impuestos, y luego de eso quitar todas estas regulaciones laborales e ir al sistema que tiene la UOCRA en este momento. Voy a investigarlo. La apertura comercial les abrirá un mercado de 8.000 millones de seres humanos a las empresas para que vendan sus productos y al mismo tiempo le permitan a los argentinos comprar productos de cualquier parte del mundo de manera libre y sin tener que pedir permiso a un burócrata. Libre exportación e importación sin nada de impuestos, según lo que está diciendo. Quiero unas chancletas que venden en Amazon y son hechas en Estados Unidos, supongamos, o zapatillas. Bueno, las puedo importar, puedo comprar directo desde Estados Unidos, desde China, desde el país que yo quiera. Cada quien es libre de comerciar con quien quiera, según lo que está diciendo acá. El comercio libre produce bienes de mejor calidad y o un mejor precio. Se acabó la era de ser rehenes de unos pocos vivos que se hacen ricos a costa del bolsillo de los argentinos. Reforma monetaria. En paralelo a todas estas reformas, avanzaremos en nuestro proyecto de la eliminación del Banco Central para terminar con la inflación para siempre. Los políticos argentinos han demostrado que si tienen la posibilidad de emitir pesos para financiar sus gastos exorbitantes, lo harán. No hay otra alternativa para terminar con la inflación para siempre que no sea la eliminación del Banco Central como agente de emisión monetaria. Para eliminar el Banco Central hay que rescatar los pasivos que se encuentran hoy en el balance de dicho banco. En función de ello, tenemos desarrollado 4 planes alternativos para rescatar esos pasivos, para que luego de la eliminación del Banco Central los argentinos puedan comercializar en la moneda que prefieran. Acá rápidamente les muestro, si quieren, acá un gráfico que muestra la inflación desde 1935 hasta la actualidad que tuvo el Banco Central desde su creación en este país, ya que en la época de Perón se nacionalizó y se llevó a la mayor inflación de la historia hasta ese momento, ¿no? Y posteriormente la superamos con creces. Así que la verdad es que estoy completamente de acuerdo con esto que está diciendo Milei, ya que si no hay Banco Central no hay inflación, básicamente, porque vamos a elegir una moneda estable. Lo más probable es que sea el dólar. Él nunca habló específicamente de dolarización. Si queremos podemos comerciar en yenes, reales, la moneda que querramos, pero lo más probable es que se elija el dólar. La mayoría de la gente lo que más prefiere es el dólar para
para comerciar. De esta manera se acaba la inflación para siempre en Argentina. Reforma energética. La energía es el motor indispensable para el crecimiento económico. Hago una aclaración más, también les voy a dejar el gráfico de la inflación en Ecuador luego de su dolarización y cómo fue bajando progresivamente, y hoy la verdad es que tiene menos inflación que Estados Unidos, así que es una cosa increíble que cada país que se dolariza o elimina el Banco Central termina teniendo menos inflación que el país que emite esa moneda. Por ejemplo, Estados Unidos, que emite los dólares y tiene más inflación que Ecuador, Panamá, El Salvador, países dolarizados. El sistema energético actual se encuentra desinvertido, desfinanciado, ineficiente y con riesgo de colapso. Los subsidios a la oferta, o sea, a las empresas, distorsionan la señal de precios que el mercado necesita para realizar el cálculo económico necesario para invertir, crecer y lograr un sistema energético eficiente. Por ejemplo, las tarifas de la luz en Buenos Aires, por lo menos en la capital, creo que en la provincia también, termina siendo muy barato comparado con el resto del mundo o incluso el resto del país. Si están viéndome de otra provincia, comenten a ver cuánto pagan ustedes o cuánto pagaron el último mes de luz, porque realmente es algo injusto beneficiar a unos pocos a costa del resto de las personas que están pagando todo ese subsidio cuando ellos no tienen ese beneficio. No me parece justo. Para ello vamos a eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos para poder bajar el costo de las empresas y que de esa manera se minimice el impacto sobre los precios. Es decir, que el costo de esta reforma además sea pagado principalmente por el Estado y no por el sector privado. A su vez, proponemos implementar esquemas tarifarios realistas que debido a la baja de costo luego de la recalibración de los contratos no afectaran directamente al bolsillo de los argentinos. Él se refiere en este momento a no solo sacar los subsidios así, haciendo que los precios de las tarifas, por ejemplo, supongamos que pago 3.000 pesos de luz con los subsidios. La verdad es que está bastante subsidiado. Supongamos que cuando él saca el subsidio llega a 6.000 pesos. Bueno, la idea de él es sacar todos los impuestos, lo que haría que de nuevo esté en 3.000 pesos aproximadamente. Y esto terminaría beneficiando también al resto del interior del país o los lugares donde no llegan estos subsidios, donde probablemente lo más seguro es que paguen menos, ya que no van a tener que pagar los impuestos para mantener este subsidio. Por ejemplo, alguien que paga 7.000 pesos de luz terminaría pagando, no sé, 3.500 por ahí, pero la verdad es que no puedo predecir los precios porque no los tengo. No es algo que podamos adivinar. Reformular los entes reguladores, migrar hacia un esquema de subsidio a la demanda para que aquellas familias argentinas que lo requieran, promover la ampliación de la infraestructura de transporte de los sistemas de electricidad, gas natural y petróleo mediante mecanismos de declaración de interés público y la convocatoria al sector privado mediante contratos COM. Se van a vender estas empresas a privados que quieran invertir para otorgar estos servicios y así van a terminar mejorando el servicio. Comparémonos con Chile. En Chile el 95% de la gente tiene acceso al agua, hay un 5% que no, pero acá ese porcentaje de gente que tiene acceso al agua potable es mucho menor, principalmente porque es administrado por una empresa pública. Cuando sea administrado por un privado, esto siempre tiende a mejorar. Ustedes evalúen los datos de los países que tienen servicios privados contra los que tienen servicios públicos. Siempre terminan siendo mejor los privados. Promoción de inversiones. Argentina es un país totalmente descapitalizado y sin inversiones. Tenemos recursos naturales subexplotados porque el marco jurídico no garantiza la seguridad que las empresas requieren para invertir y desarrollarse. Tenemos un historial de incumplimiento de contratos que hace que las empresas no quieran invertir su capital en nuestro país. Para ello vamos a promover un régimen de inversiones con foco en minería, hidrocarburos, energías renovables, forestal y otros sectores. Para que ello suceda, avanzaremos en eliminación de restricciones cambiarias, eliminación del cobro. Restricciones cambiarias, por ejemplo el cepo al dólar, donde hay distintos tipos de dólares, ya sea dólar soja, dólar oficial, dólar blue. Por ejemplo, cuando alguien del campo exporta, le terminan dando la mitad del valor que él cobró. Por ejemplo, exporta por $700 por tirar un número, ¿no? El Estado se agarra esos $700 y en pesos le da al dólar oficial. Creo que es un dólar un poco más alto, pero supongamos el dólar oficial, que creo que está a 400 pesos, un poco menos. De $700 termina teniendo la mitad aproximadamente. La verdad que eso no está bien. Eliminación del cobro de derechos de exportación. Retenciones, no más retenciones. Creación de un régimen especial de fomento para las inversiones de largo plazo.
A su vez, pretendemos avanzar también en una reforma agropecuaria. El campo argentino es uno de los principales motores de nuestro país. Argentina debería ser una potencia agropecuaria, pero no lo es por el constante castigo al sector. La extracción impositiva del campo ronda hoy en el 70%. O sea que el Estado se lleva el 70% de lo que el campo produce. La verdad es que ese dato no lo tenía. Es muchísimo lo que se lleva el Estado. Solo hay un 30% de beneficio para la persona que exporta materia prima. Producimos alimentos para 400 millones de seres humanos y el Estado se lleva el 70% de la renta del campo. Es decir, que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos e increíblemente en Argentina cerca de 5 millones de personas no les alcanza para comer. Por lo tanto, nosotros consideramos que el campo será uno de nuestros principales aliados. Queremos volver a ser el granero del mundo y para ello vamos a proponer la eliminación de la brecha cambiaria al momento de liquidar el Banco Central, eliminación de todas las retenciones y derechos de exportación sin excepciones, negociar la eliminación del impuesto a los ingresos brutos. Lo mismo que con las empresas de la explotación minera, por ejemplo. No más distintos tipos de cambios, es básicamente eso, no más retenciones, nada de eso.